Queridos amigos, como hemos dicho, comenzamos todo a las 7:30, un escenario de bendiciones. Sin duda, en tu casa, en tu hogar, en una tarde especial, porque además es una tarde de recepción del sábado. Qué monumento recordatorio de la creación, del acto creador de Dios. Cada semana celebramos la creación de Dios. Por eso guardamos el sábado. Porque cuando nuestro Dios creó el mundo, alargó los días, estableció la semana y nos dejó un día especial para descansar, para establecer relación con Él. Lo reposó, lo bendijo y lo santificó. Así que esta tarde es muy especial porque estamos no solamente en el proyecto de esta semana conectados con esperanza, sino que estamos por recibir la bendición del día santo, del descanso semanal. Tengo una frase para ustedes hoy. En realidad son dos frases. Ustedes escojan la que mejor se adapte a su situación. La primera frase, quiero compartirla con ustedes. Deseo nacer a una nueva vida. Deseo nacer a una nueva vida. Quiero pedirles unos momentos que se miren unos a otros allí en su casa. ¿Alguien puede dar un testimonio de lo que significó encontrarse con Cristo y nacer a una nueva vida? ¿Puedes decírselo al que está a tu lado? ¿A los niños que tienes enfrente? ¿Algún adolescente quiere compartirlo? Hágalo ahora. Comparte. Esta es la frase, una de las frases para esta noche. Deseo nacer a una nueva vida. Y les digo la otra frase. Con Cristo quiero llevar mi vida a otro nivel. Con Cristo quiero llevar mi vida a otro nivel. La historia que les voy a compartir hoy tiene que ver con esas dos frases. Ya sea que estés en tu hogar con tu familia, o en un salón de reuniones, quizá en la iglesia, frente a una proyección de este evento, o tal vez estás viajando para llegar a tu casa y estás escuchando. El punto importante es que hoy deseo una nueva vida en Cristo, o con Cristo quiero llevar mi vida a otro nivel. Vamos a abrir nuestra Biblia ahora, y ahora lo vamos a hacer en el Evangelio de San Juan, pero en el capítulo 19. San Juan, capítulo 19. Y vamos a leer en los versículos 38 al 42. Síganme en la lectura. Quiero pedirle a los niños que abran sus Biblias. Pónganle los padres una Biblia a los niños. Qué bueno que los niños nos acompañan. Me los puedo imaginar ahí sentados junto a sus padres, tratando de entender la voluntad de Dios en esta noche. Dice el texto: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo,
el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Quisiera que por un momento piensen en Nicodemo. ¿Se pueden imaginar lo que pasó el lunes siguiente en la vida de Nicodemo? ¿Se pueden imaginar ustedes a Nicodemo en ese acto generoso de sepultar a Jesús, de presentarse públicamente con José de Arimatea e identificarse con un muerto, con Jesús, que había sido juzgado por los judíos? ¿Se pueden imaginar a Nicodemo pensando qué iba a pasar con su vida el lunes siguiente? Porque él era miembro del Congreso. Lo vamos a ver en la historia de esta noche. ¿Se lo pueden imaginar ustedes el lunes siguiente llegando a su oficina en el Congreso más importante de la religión judía? ¿Se lo pueden imaginar llegando a su oficina y encontrar una notita en el escritorio? El sumo sacerdote quiere hablar contigo. El presidente del Congreso quiere hablar contigo. Y entonces llegar a la oficina del presidente del Congreso y escuchar: Nicodemo, ¿qué andabas haciendo el viernes como a la puesta del sol? ¿Qué estabas haciendo? ¿Con quién andabas? ¿Qué hiciste? ¿Te identificaste acaso con Jesús, el blasfemo, el que se hizo pasar como hijo de Dios? ¿Se pueden imaginar ustedes que Nicodemo, mientras le ayudaba a José de Arimatea, estaba preocupado en lo que iba a pasar con su trabajo el lunes siguiente? ¿Saben qué? Ese lunes nunca llegó. Esas entrevistas nunca llegaron, porque ese lunes Nicodemo ya comenzaba a gozar de la salvación. Hay 3 menciones a Nicodemo en los evangelios. En realidad es en el evangelio de Juan, que es el único evangelio que lo menciona. 3 menciones. Y vamos a ir al capítulo 7. San Juan, capítulo 7. Y vamos a leer en el versículo 32. Capítulo 7 de San Juan, versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que lo prendiesen. Vean allí los fariseos. Vayan, tómenlo preso. Vamos a leer ahora del versículo 45 en adelante. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados?
¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, era un fariseo. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Los fariseos. Los fariseos fue un grupo que mantuvo siempre relación con Jesús. Estuve mirando esos encuentros con Jesús y los fariseos en el Evangelio de San Juan. Quieren ver en el capítulo 11 y el versículo 47. San Juan 11, 47. Busquen en sus Biblias, queridos niños. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Acababa de pasar el milagro de la resurrección de Lázaro. ¿Qué hacemos? Este milagro tan portentoso, ¿qué hacemos con él? Vean en el capítulo 12 ahora y el versículo 19. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Qué declaración de sentirse derrotados. En el Evangelio de San Juan, hasta este capítulo, se narran diversos enfrentamientos entre los fariseos y Jesús. Y al final dicen ellos, ¿qué podemos hacer? El mundo se va tras él. Qué hermosa frase, ¿no es cierto? Aunque lo hayan dicho los fariseos, qué hermosa frase. El mundo se va tras Cristo. Nosotros también. Nosotros también. Hoy con Cristo queremos llevar nuestra vida a otro nivel. Deseo nacer a una nueva vida. Y los fariseos dijeron, expresaron su derrota, el mundo se va tras él. ¿Saben por qué? Porque al final el vencedor es Cristo. No solamente en mi vida, también en tu vida, vencedor en el mundo y vencedor en el universo. Vean otro pasaje, en el capítulo 12, allí mismo, versículo 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, en Cristo, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Quiero que noten que el grupo de fariseos era un grupo de mucho poder. Aún los gobernantes tenían miedo. Y vean otro pasaje, ahora en el capítulo 18 y el versículo 3. Es el momento cuando toman prisionero a Jesús y dice el versículo 3, San Juan 18, Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Esto dice San Juan acerca de los fariseos. Pero si buscamos en los otros evangelios, vamos a encontrar que este enfrentamiento tuvo que ver con algunos aspectos muy importantes de las costumbres y del pensamiento religioso de aquella época. Los fariseos tuvieron enfrentamientos con Jesús, por ejemplo, acerca del ayuno, como una práctica espiritual. Tuvieron discusión con él acerca del día de reposo. ¿Cómo observar el día de reposo?
cómo observar el sábado. Tuvieron discusiones en cuanto a esa práctica religiosa. Incluso tuvieron discusiones en cuanto a lavarse las manos, como una práctica religiosa también. Y le discutían con Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? También tuvieron discusión, enfrentamiento con Jesús acerca del divorcio e incluso acerca de los impuestos. Una vez le presentaron a Jesús una pregunta con el propósito de tenderle una trampa. Y ustedes conocen muy bien esa historia cuando le dijeron a Jesús, ¿está bien pagar los impuestos al César, al gobierno? ¿Se acuerdan que Jesús les pidió una moneda y les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y dijeron, del César. Y Jesús les dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y sabemos que los impuestos hay que darlo, dad al César lo que es del César. ¿Y qué es de Dios? Fuimos creados a su imagen. Le das al gobierno los impuestos, pero a Dios le das toda tu vida. ¿Qué manera de contestar la de Jesús? Todo en enfrentamiento con los fariseos. Y fíjense ustedes, hay un capítulo muy triste. Vamos al Evangelio de San Mateo ahora. Y vamos a leer en el capítulo 23. San Mateo 23. Sabemos por el libro, hermoso libro, El deseado de todas las gentes, que mientras Jesús expresaba estos ayes sobre los fariseos, las lágrimas corrían por su rostro. Pero dice, mas ay de vosotros, el versículo 13, escribas y fariseos hipócritas. Ahora, vamos a imaginarlo con alguien que está llorando. Hipócritas, porque cerraste el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Versículo 16. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y saben, en ese encuentro con los fariseos, no puedo dejar de lado tres de las más famosas historias que contó Jesús. Las conocemos como las historias, las parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Están en San Lucas capítulo 5. ¿Quieren ir un momentito a San Lucas capítulo 5 para que vean por qué contó Jesús estas historias? Vean en el versículo 2. San Lucas 15:2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Es decir, tal vez alguno de ellos dijo, ¿saben qué? Ya le encontré una falla a Jesús, de veras, ¿cuál? Ya se la encontré, ahorita les voy a decir, pero dinos cuál. ¿Saben qué? Él recibía a los pecadores. Qué bendita falla de Cristo. Así me recibe a mí y lo recibe a ustedes también. Si quieren nacer a una nueva vida, si quieren con Cristo llevar su vida a un nuevo nivel, Él recibe a los pecadores. Y por eso contó esas tres historias para decirle a los fariseos que ellos no conocían el gozo que llena los cielos. El gozo cuando un pecador se arrepiente. Otra frase. Hoy llenaré de gozo el cielo. Me voy a arrepentir de mis pecados. ¿Qué les parece?
Es una noche de victorias. Voy a repetir la frase. Hoy llenaré el cielo de alegrías. Como la oveja que fue encontrada, como la moneda que fue encontrada, como el hijo que regresó a la casa. Hoy voy a llenar el cielo de gozo. Regresaré a Cristo, regresaré a Dios. Y todavía un texto más de ese encuentro de Jesús con los fariseos. Vamos al Evangelio de San Mateo y vamos a leer en el capítulo 27. Fíjense hasta qué punto llegaron, Mateo 27, versículo 62. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron, los fariseos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Y saben qué? Los fariseos. Este era el grupo de Nicodemo. ¿Qué les parece? Este era el grupo de Nicodemo. A este grupo pertenecía. Y vamos a ver la referencia a esa entrevista de noche, porque leímos en las dos referencias a Nicodemo en San Juan 19 y 7, el que vino a él de noche. Vamos a San Juan capítulo 3, un capítulo muy famoso. San Juan capítulo 3. Y dice el versículo 2, desde el 1 vamos a leer. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos. Es decir, te hemos estado observando, te hemos evaluado y sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie hace las cosas que tú haces si no fuere Dios con él. Así le dijo. Le presentó su tarjeta inmediatamente, así como cuando nos presentan con alguien, sacamos la tarjeta. ¿Usted es? Bueno, sacó Nicodemo su tarjeta. Sabemos. Qué importante es para nosotros saber. Pero ¿saben qué? Jesús lo llevó a ese momento especial en la entrevista en que nacemos a una nueva vida. Lean el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Así que el que llegó sabiendo, resulta que no sabía. Una frase para ustedes esta noche. Hoy quiero saber lo esencial. El plan de salvación para mi vida. Hoy quiero saber lo esencial. ¿Cuántos títulos tiene tu tarjeta? ¿Por qué no le pones el título Salvado por Cristo? Y les quiero mencionar lo que está en San Juan capítulo 3, porque en el libro Deseado de todas las gentes encontramos una declaración que dice que en ninguna otra parte, en ninguna otra entrevista, explicó Jesús tan claramente el plan de salvación como en esta entrevista con Nicodemo. Y quisiera que destacar algunos aspectos del plan de salvación. En primer lugar, versículo 3.
es un nuevo nacimiento. Hoy puedes tener una nueva acta de nacimiento. Además, dice el versículo 5, vamos a leerlo, es de agua y del Espíritu. Hoy tendremos un bautismo. Es un testimonio de aceptación de Cristo. Pero no es solamente una forma nada más por caer en el agua. No, es del Espíritu. Es del interior. Y quiero pedirles a ustedes que hoy puedan entregarse a Cristo, no solamente en un formato, su vida completa, todo su corazón. Vean que esto es un acto milagroso. Lean el versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es inexplicable. De hecho, algunas personas cuando encuentran a alguno que ha nacido en Cristo dicen, oye, ¿qué te pasó? No entendemos qué te pasó, te volviste loco, ¿qué te pasó? Es inexplicable, es milagroso, es la obra del Espíritu. Además, es la obra de Cristo. Vean en el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Yo estoy seguro que esa frase que había escuchado esa noche se le vino a Nicodemo cuando estaba frente a la cruz aquel viernes de tarde. Cuando llegó y vio a Jesús en la cruz, dijo, si él me dijo, como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creo. Dijo Nicodemo, creo, ya no me interesa, no voy a regresar al Congreso, voy a gozar la nueva vida en Cristo, voy a nacer de nuevo como Él me lo dijo. Y vean, es un asunto de amor, como dice en el versículo 16 que todos conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es vivir sin condenación. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Y además es vivir en la luz. Esta noche puedes dejar las tinieblas. Esta noche puedes venir a la luz. Esa es otra frase. Esta noche voy a la luz. Vean el versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y voy a terminar diciéndoles que en el libro El deseado de todas las gentes encontramos que Nicodemo se salió del Congreso, se entregó a Cristo y todo lo que tenía, todo lo entregó a la naciente iglesia cristiana para su prosperidad. Y él se quedó pobre en los bienes de este mundo. Todo lo entregó a la naciente iglesia para cumplir la misión. ¿Y saben qué? Nosotros no sabríamos de la historia de Nicodemo. Lo que ocurrió fue que cuando Juan, uno de los discípulos, se dio cuenta que llegaba un hombre y entregaba todo su dinero, todos sus recursos a la naciente iglesia, pues fue a buscarlo y le dijo, ¿de qué se trata, Señor? ¿Quién es usted? ¿Y saben qué? Nicodemo le contó a Juan, el discípulo amado, la entrevista que había tenido con Jesús aquella noche. Porque fue a buscarlo de noche. Todos los discípulos estaban ya dormidos y llegó Nicodemo y tuvo esa entrevista de salvación. Y esta noche, ¿a quién le vas a contar tu historia de salvación? Nicodemo se la contó a Juan. ¿Quieres contársela a tus hijos, a tus nietos? ¿Quieres contarla por la eternidad? Mientras Hugo Jean canta, recuerda, hoy
tenemos una nueva vida en Cristo. Hoy llevamos nuestra vida a un nuevo nivel. Que Dios te bendiga. Basta ya de guerras, basta ya de cadenas, basta ya de drogas y de gente que llora, basta ya de robos, de hipocresía, basta ya de divorcios, por favor te lo imploro, basta ya de mentiras, de tantas envidias, del materialismo que nos deja sin vida. Quiero un nuevo amanecer en mi vivir, porque ya es tiempo de amar sin medida, y al perdonar encontrar la salida, porque ya es tiempo de sanar este herido corazón. No pierdas un minuto más, porque tu tiempo con Jesús es de vida. Basta ya de injusticia, basta ya de miseria, basta ya del abuso de mujeres y niños, basta ya del aborto, del alcoholismo, basta ya de engaños y pecados ocultos, basta ya de mentiras, de tantas envidias, del materialismo que nos deja sin vida. Quiero un nuevo amanecer en mi vivir, porque ya es tiempo de amar sin medida, y al perdonar encontrar la salida, porque ya es tiempo de sanar este herido corazón. No pierdas un minuto más, tiempo de amar sin medida, y al perdonar encontrar la salida, porque ya es tiempo de sanar este herido corazón. No pierdas un minuto más, porque tu tiempo con mi Jesús es de vida. No pierdas un minuto más.